Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Si recordáis, en el último vídeo estuvimos reciclando y explicando el funcionamiento de algunos componentes electrónicos que recuperamos de una antigua impresora multifunción que ya no funcionaba. Y entre todos esos componentes pues recuperé o me quedé con esta fuente de alimentación y os comentaba que mi idea era hacer alguna modificación en esta fuente que yo ya la tengo abierta para convertirla en una fuente de tensión variable, de manera que pudiéramos ajustar a través de un potenciómetro la tensión que nos da la salida entre un rango de 2,5 y 32 voltios. ¿Vale? Ahora mismo esta fuente original nos da dos valores de tensión fijas a la salida, que son de 16 y de 32 voltios, pero para hacer esto lo primero yo creo que es explicar o entender bien cómo funciona una fuente de alimentación conmutada para poder entender las modificaciones que vamos a hacer y por qué las hacemos, ¿vale? Entonces en este vídeo voy a comenzar explicando cómo funciona una fuente de alimentación conmutada. Voy a utilizar como modelo esta fuente que, como vamos a ver ahora, es una fuente de una calidad bastante buena, por lo que si entendemos en esta fuente cómo funciona, nos va a valer para cualquier otra fuente más sencilla o de cualquier otras características que nos encontremos. Esas modificaciones no sé si lo voy a hacer en este mismo vídeo o en el siguiente, para evitar hacerlo muy largo, ¿vale? Así es que nada, espero que os resulte de interés y vamos a por ello. El uso de las fuentes de alimentación conmutadas está hoy en día completamente extendido. Yo diría que prácticamente cualquier dispositivo electrónico lleva asociado su fuente conmutada para alimentarlo, ¿no? Desde los cargadores de nuestros móviles, tablets, PCs, en fin, cualquier componente o dispositivo yo diría que va a llevar su fuente conmutada. La razón de que se haya extendido tanto yo diría que son por dos aspectos. Por un lado, reducen notablemente su tamaño con respecto a las fuentes de alimentación lineales que incorporaban un componente más grande que era el transformador. Ese transformador en estas fuentes es sustituido por este otro transformador de alta frecuencia que nos permite obtener potencias similares, pero como veis el tamaño se reduce drásticamente, ¿no? Y la otra razón es por su eficacia, ¿no? Son fuentes que son muy eficaces, ya que como vamos a ver a continuación, las cargas que se conectan a estas fuentes van a demandar únicamente la potencia que requiere esa carga, ¿no? Ni más ni menos. Si entramos un poquitín más al detalle, todas las fuentes de este tipo tienen un esquema como el que se muestra en esta gráfica, formado por estos 5 bloques. Cuentan con un primer bloque, que es el rectificador, que lo que va a hacer es coger nuestra señal de entrada, en este caso en España una señal de red de 220 voltios y 50 hercios, y la va a pasar a través de un puente de diodos con objeto de rectificarla y pasar todas las ondas a positivas, y posteriormente por un filtro con objeto de sacar a la salida una señal continua con un pequeño rizado como el que veis aquí, ¿vale? Esa segunda señal va a entrar al segundo bloque, que es el conmutador, que básicamente hace las funciones de un interruptor que se va a abrir y cerrar muchísimas veces por segundo, ¿vale? De tal forma que vamos a convertir esta señal continua en una señal pulsante y de alta frecuencia. Dada la rapidez con la que conmuta este transistor, vamos a transformar esta señal en una de alta frecuencia, que dependiendo de las fuentes, pues pueden ser de 100 o 200 kilohercios. Esta función de conmutación, lo más habitual en las fuentes, es que sean a través de transistores. Y lo que vamos a hacer con esta señal pulsante de alta frecuencia es ya así transformarla a través del tercer bloque, que va a entrar directamente al transformador. Fijaros que, a diferencia de las fuentes de alimentación lineales, que lo que primero hacíamos era coger la señal de entrada de 50 hercios y 220 voltios y transformarla a un valor más pequeño para luego ya rectificarla, etcétera. En este caso el transformador no está hasta la mitad del circuito, es decir, que todas las señales que estamos transformando aquí son señales de valores altos. A la salida de este transformador, lo que vamos a hacer es coger la señal pulsante transformada y ya meterla en el cuarto bloque, que es el rectificador, que lo que va a hacer otra vez es, igual que al inicio, transformarla o rectificarla, perdón, y pasarla por unos filtros para obtener ya nuestra señal continua pura que queremos a la salida de nuestra fuente. Hay un quinto bloque, que es el corazón de todas las fuentes de alimentación conmutadas, que es el circuito de control, que su funcionamiento es el siguiente, ¿no? Antes habíamos dicho que el conmutador se está abriendo y cerrando muchas veces por segundo, pero no hemos hablado de quién le da la orden a ese transistor de que pase más o menos tiempo
abierto o cerrado, y eso precisamente lo hace el circuito de control a través del siguiente mecanismo. Lo que tienen estas fuentes es un circuito de realimentación que básicamente lo que están haciendo es testeando continuamente la tensión que tenemos a la salida. Sabéis que cuando nosotros colocamos una carga a la salida, si nuestra carga que colocamos a la fuente demanda mucha corriente, la tensión va a tender a caer. Para evitar que esa tensión caiga, lo que va a hacer el circuito de control es decirle al transistor que esté más tiempo cerrado con objeto de que el ciclo de trabajo sea mayor. Esto es lo que se denomina regulación por ancho de pulso, PWM, con sus siglas, ¿vale? Si esta carga que colocamos a la salida demanda muy poca corriente, la tensión puede que tienda a subir. Por lo tanto, el circuito de control lo que le va a decir al transistor es que esté abierto para que disminuya el ciclo de trabajo. Es decir, que la mayor parte de la señal va a estar sin trabajar. Voy a intentar explicar esto en el siguiente esquema. El circuito de control lo que va a hacer es coger la tensión de salida, y si la carga demanda mucha corriente, las tensiones en la salida tienden a caer. Para evitar que caiga, el circuito de control le va a decir al transistor que esté la mayor parte del tiempo de trabajo abierto para darle mayor potencia. De tal forma que la señal que vamos a obtener será como esta que veis aquí arriba, donde en la frecuencia, en el ciclo de trabajo, la mayor parte del tiempo está trabajando, por así decirlo. En cambio, si la carga que hemos conectado a la salida de nuestra fuente demanda muy poca corriente, el circuito de control le va a decir al transistor que la mayor parte del tiempo esté abierto para que el ciclo de trabajo sea muy bajo, es decir, del 90% del tiempo el transistor va a estar abierto. Si entendemos esto, es fácil entender que cuando vayamos a rectificar esta señal para obtener a la salida nuestra señal fija, la que sea, tensión de salida la que queramos, a la hora de rectificar y de filtrarlo, pues hombre, al condensador le dará tiempo a cargarse, y cuando se va a descargar apenas le dará tiempo porque enseguida vuelve a trabajar. Es decir, el valor eficaz de la señal de salida será más o menos como este. En cambio, cuando la carga es pequeña, aquí el condensador apenas le va a dar tiempo a cargarse. Además, sí que le va a dar tiempo a descargarse prácticamente. ¿Y qué vamos a obtener? El valor eficaz de la señal de salida va a ser algo tal que así, es decir, mucho más pequeño. Es decir, la carga demanda muy poca potencia y por lo tanto a la salida tendremos una menor potencia, y aquí cuando demanda más potencia, pues la fuente nos proporciona más potencia. Tenéis que tener claro que las fuentes de alimentación trabajan siempre con la misma frecuencia. Esta señal y esta tienen la misma frecuencia, sin embargo lo que varía es simplemente el ciclo de trabajo. Bueno, espero que esto se haya entendido. Al inicio os decía que esta fuente se veía a priori de bastante calidad, básicamente porque incorpora algunos elementos de seguridad que no todas traen, como es por ejemplo este fusible. Incluye también este termistor NTC. Si pudisteis ver el vídeo donde montaba un reloj que nos daba la temperatura y demás, os lo dejo aquí arriba por si lo queréis ver. En ese montaje se utilizaba un termistor NTC como sensor de temperatura. En este caso, esta NTC se utiliza como sistema de seguridad para evitar los picos de arranque. Sabéis que no dejan de ser resistencias que son muy sensibles a la temperatura, de tal manera que cuando nosotros arrancamos la fuente, en el momento que la conectamos, el valor de la resistencia es muy alto, y a medida que está pasando esta corriente se va calentando y se va reduciendo, de tal manera que su función no es otra que la de controlar ese flujo de corriente inicial. Otro componente de seguridad son el condensador negro, que son los filtros EMC. La función de estos dispositivos, de estos filtros, es la de evitar las interferencias. Uno de los principales problemas que presentan las fuentes conmutadas son las interferencias que pueden pasarse a la red o transferirse a la carga, ¿no? ¿Cómo funcionan estos filtros? Pues básicamente basta con saber que las bobinas evitan el paso de la corriente de alta frecuencia, es decir, que con esta bobina en serie lo que hacemos es quitarnos todo lo que no viene de la red eléctrica. Sabéis, la señal de la red es una señal de baja frecuencia de 50 Hz. Entonces, todo lo que sea alta frecuencia significa que es ruido para nosotros. En el caso de los condensadores, evitan el paso de la corriente de baja frecuencia. Es decir, que los condensadores en paralelo solo dejan pasar la corriente de alta frecuencia y no afecta a la corriente continua o la alterna de baja frecuencia. Nuestra señal de la red no se ve modificada. Estos 4 diodos hacen la tapa de rectificación, cogen la señal de 220 voltios y la rectifican, y este es el condensador grande, que es el filtro, que lo que va a hacer es
darnos esa señal continua con ese pequeño rizado. Lo ideal es que el rizado, como sabéis, es que sea lo más pequeño posible. Para conseguir un rizado muy pequeño, pues hay dos formas, básicamente aumentando la capacidad del condensador de tal manera que la caída de la corriente es más lenta y la curva se tiende a suavizar. Otra opción puede ser añadir una bobina en serie que, como decíamos antes, se comporta igual que un condensador en paralelo, de modo que se refuerza el efecto, ¿no?, por así decirlo. Tenéis que tener mucho cuidado con este condensador. En concreto, este de aquí es de 400 voltios, es decir, almacenan mucha energía. Antes de poneros a manipular, tenéis que aseguraros que está descargado. Lo podéis descargar conectando en los terminales una resistencia de potencia de 1 vatio. Después de la rectificación del bloque 1 estaba el conmutador, que era el bloque 2, que esto es este transistor, este que veis aquí conectado a la chapita para disipar el calor, que en este caso es un MOSFET. La tercera etapa o el tercer bloque era el transformador, que es este que veis aquí, es un transformador de alta frecuencia. Antes os contaba que en el bloque de conmutador siempre trabajábamos con una señal de alta frecuencia, pero siempre la misma frecuencia, ¿no? Y que lo que hacíamos era trabajar con el ancho de pulso. Eso hace que estos transformadores sean muy específicos. No vale utilizar cualquier transformador para cualquier fuente, ya que estos trabajan a una frecuencia determinada. Por lo tanto, si se avería en nuestra fuente este transformador, no va a valer cualquier otro para poder sustituirlo. A la salida del transformador teníamos la señal ya transformada que volvíamos a rectificar a través de estos diodos y a filtrar mediante estos condensadores. También tiene aquí unos dispositivos de seguridad, fusibles, este negro y este. Bueno, y por último, la tapa del bloque quinto, que es el circuito de control, que está formado principalmente por el optoacoplador, que ahora os contaré cuál es su función, y el circuito integrado, que es el famoso TL431. Este integrado, junto con todos estos componentes que lleva asociados, resistencias y condensadores, es el que va a dar la orden al transistor de que conmute y modifique el ancho de pulso de la señal en función de la carga que tengamos conectada. Bueno, pues ya estamos muy cerca de entender qué modificaciones tenemos que hacer en nuestra fuente para convertirla en una fuente de tensión variable a la salida. Pero antes es necesario entender cómo funciona este integrado, el TL431, para comprender estas modificaciones, ¿vale? Este integrado nos lo vamos a encontrar en los circuitos eléctricos mediante este símbolo, similar a un diodo Zener, luego veréis por qué. Y está formado por 3 terminales, ¿vale? Hay un cátodo, un terminal denominado ánodo y un terminal denominado referencia. En el interior de este integrado nos vamos a encontrar el esquema que veis en la parte de la derecha, formado por un circuito de referencia de 2,5 voltios, de tal manera que siempre que entre el cátodo y el ánodo tengamos una tensión superior, nos va a dar con mucha precisión 2,5 voltios que se van a conectar a la entrada inversora de un amplificador operacional. A la salida de este amplificador vamos a encontrarnos con un transistor y en la entrada positiva del amplificador está conectada la patilla de referencia del integrado. Pues bien, básicamente lo que va a hacer este integrado, como os podéis imaginar, es que siempre que en el terminal de referencia tengamos una tensión superior a los 2,5 voltios, va a activar la salida del amplificador, el cual va a activar la base del transistor, que va a saturar este transistor y conectar el cátodo con el ánodo. Por lo tanto, lo que va a hacer básicamente es que siempre que en este terminal, en el de referencia, tengamos una tensión superior a 2,5 voltios, nos va a conectar el ánodo y el cátodo. Por eso a este integrado también se le denomina Zener regulador, ya que su comportamiento es muy similar, ¿no? Aunque, bueno, realmente no es un Zener. Pues bien, nos queda ver simplemente cómo nos vamos a encontrar conectado este integrado en las fuentes conmutadas y cómo se comporta. Para ello lo vamos a hacer sobre el esquema que veis aquí, en el que he reflejado los 5 bloques que veíamos al inicio relativos a los apartados que lleva todas las fuentes de alimentación conmutadas. Habría un primer bloque que decíamos que era el de rectificación y filtrado, un segundo bloque que era el conmutador, el bloque 2, el B3 que es el bloque 3 que es el transformador de alta frecuencia, el 4 mediante el cual volvíamos a rectificar y a filtrar la señal, y aquí ya teníamos la salida de nuestra fuente de alimentación conmutada con el valor que tenga cada fuente, ¿no?, el que haya dado el fabricante. Y luego explicábamos que todas las fuentes llevan un bloque 5 que era el corazón de las fuentes conmutadas, que es el circuito de control. Es clave entender cómo funciona este circuito para saber qué modificaciones vamos a tener que hacer, ¿vale? Dentro de este bloque 5 es donde os vais a encontrar siempre al integrado TL431 y siempre
con un esquema básico similar al que veis. Vamos a encontrarnos siempre un optoacoplador, en este caso conectado con una resistencia R1. Para los que no sepáis cómo funciona este optoacoplador, os dejo aquí arriba el enlace al vídeo del reciclaje de la impresora, donde me paraba a explicar el funcionamiento de este dispositivo y entender cómo funcionaba. La conexión común que os vais a encontrar de este integrado TL431 va a ser como veis ahora. El terminal del cátodo lo vais a ver conectado en serie con un terminal del optoacoplador, ¿vale? El ánodo nos lo vamos a encontrar conectado a tierra y el terminal de referencia os lo vais a encontrar conectado a un divisor de tensión. En este caso está formado por R2 y R3. Pues bien, este divisor de tensión es la clave para modificar nuestra fuente y convertirla en una fuente de tensión variable. Vamos a entender por qué. Como decíamos antes, las fuentes conmutadas tienen que tratar de mantener estable la tensión a la salida. Imaginaros que esta fuente a la salida nos da 5 voltios. Este circuito de control lo que hace es asegurar que esos 5 voltios a la salida se mantienen siempre estables. Si esta fuente nos da ese valor de 5 voltios, este divisor de tensión en este caso tendrá que estar formado por dos resistencias iguales, R2 y R3 serán iguales, de tal manera que en el terminal de referencia tengamos los 2,5 voltios. Imaginaros ahora que aquí en la salida conectamos una carga, nos demanda muy poca corriente. Eso hace que la tensión en la salida tienda a subir por encima de los 5 voltios. Si eso pasa, en el terminal de referencia nos vamos a encontrar que vamos a tener más de 2,5 voltios. Por lo tanto, se va a conectar el cátodo y el ánodo y eso va a hacer que por R1 circule corriente, por lo que se va a encender el fotodiodo del optoacoplador, que a su vez va a excitar el fototransistor, quien le va a decir al circuito de conmutación que reduzca su ancho de pulso con objeto de que la tensión o el valor eficaz a la salida se reduzca, de tal manera que esa subida de tensión que hemos tenido aquí a la salida vuelva a los 5 voltios. Imaginaros ahora que esta carga, por lo que sea, que hemos conectado a la salida de nuestra fuente, demanda mucha corriente y eso hace que la tensión tienda a caer por debajo de los 5 voltios. En ese caso, si aquí tenemos menos de 5 voltios, aquí vamos a bajar de los 2,5 voltios, por lo tanto el integrado se va a quedar abierto, por R1 no va a circular ninguna corriente y por lo tanto el fotodiodo no se enciende y no activa el fototransistor. Lo que le va a decir al circuito de conmutación es que mantenga el ancho de pulso, que lo amplíe con objeto de que el valor eficaz a la salida tienda a subir y volvamos a conseguir esos 5 voltios que habían tendido a bajar. Pues bien, si entendéis esto, ya os podéis hacer una idea que si modificamos los valores de estas resistencias podremos jugar con las tensiones a la salida de la fuente de alimentación. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es identificar claramente cuál es este divisor de tensión. Otro aspecto a tener en cuenta para identificar bien qué resistencias forman este divisor de tensión en nuestra fuente es entender que siempre va a estar conectado entre el positivo y tierra de la fuente de alimentación. Más pistas para identificar este divisor de tensión es que el ánodo del integrado y uno de los terminales de R3 van a estar en modo continuidad y el terminal de referencia siempre va a estar en modo continuidad tanto con uno de los terminales de R2 y otro de los terminales de R3. Ahora ya solo nos queda identificar cuáles son las resistencias que forman este divisor de tensión que hemos estado viendo en nuestra fuente conmutada para identificar primero cuáles son y luego qué valores tienen cada una de ellas. En este caso, nuestro circuito de control lo tenemos concentrado en esta parte de aquí, que os la he ampliado en esta foto porque se ve mejor. Y bueno, pues para que os hagáis una idea cómo está esto formado, pues estas patillas corresponden a las 4 patillas del acoplador y estas 3 corresponden al circuito LM431. Y el resto que veis aquí, pues como veis hay bastantes más resistencias que las que hemos visto, ¿no? Entonces es muy posible que lo que es R2 y R3 esté formado por más de una resistencia en cada caso. En este circuito de control de nuestra fuente tenemos 7 resistencias, aquí hay un condensador y aquí hay otro condensador, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer para identificar resistencias del divisor de tensión, lo primero es identificar las patillas del integrado LM431, ¿vale? Para ello, la mejor forma es que si cogéis el integrado, no obstante, si tenéis el datasheet será mucho mejor, pero prácticamente todos los LM431 tienen una parte que es plana y otra que es redondeada. Si miráis el integrado por la parte plana, de izquierda a derecha sería el pin de referencia, ánodo y cátodo, a la derecha del todo.
Teniendo eso en claro, podemos ver que en este circuito, en esta fuente, este pin corresponde al pin de referencia, está el ánodo y está el cátodo. Hemos dicho que el ánodo, según veíamos en este esquema de antes, está conectado a tierra y además tiene que haber al menos una resistencia más que esté conectada a tierra. Vamos a empezar buscando, primero confirmar que esto es el pin de referencia, el de arriba. Para ello utilizaremos el polímetro en modo continuidad y ahora es todo empezar a identificar cuáles son los pines correspondientes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, os decía que esta fuente tiene el cable de tierra, este es el pin de tierra con el que podremos hacer masa, luego esta es la salida de 16 voltios y esta es la de 32. Si conectamos el ánodo con la tierra debería hacer efectivamente este es el ánodo, ¿vale? Ya lo tenemos identificado. Ahora tenemos que buscar resistencias tengan uno de sus terminales a tierra, ¿vale? Vamos a empezar colocando aquí y empezamos, yo creo que serán estas dos de abajo a la derecha. ¿Veis? Aquí está una, esta es una y esta es la otra. Estas dos ya vamos a poder ver que es R3, ¿vale? Esta resistencia y esta 33439B corresponden a resistencias que están a tierra, ¿no? Por lo que empezamos a dibujar nuestro circuito. Nosotros tenemos que, si esto es tierra, voy a dibujarlo por aquí porque luego ahí en el medio habrá más cosas. Esta resistencia de aquí corresponde a lo que es la 334 y hay otra aquí, también tienen un terminal a tierra que es la 39B. En otro vídeo os contaré cómo leer sus valores, pero todas las que encontremos que tiene codificado un número ya tenemos identificado su valor, ¿vale? Bien, ya hemos identificado estas dos resistencias. Las más fáciles de siguiente serían buscar resistencias que estén conectadas a la alimentación. En nuestro caso a los 16 voltios o a los 32. Por lo tanto tendremos que tener al menos una resistencia en cada una de ellas. Para ello voy a empezar con los 16, la salida de 16 voltios que es esta de aquí y buscar con qué resistencias tenemos continuidad, ¿vale? Mira, aquí hay tenemos una de 16 voltios que posiblemente más 16 voltios, tenemos una resistencia que es la 38C, uno de sus terminales está conectado a 16 voltios. Vamos a ver porque posiblemente el otro terminal sea la otra parte del divisor de tensión, debería estar conectado a una de estas dos, ¿vale? Efectivamente está conectado a estas dos resistencias, ¿vale? Por lo tanto, este circuito sería así. Tiene que haber otra resistencia que nos dé a la salida de 32 voltios, que puede ser esta que está aquí al lado. Efectivamente, esta resistencia, la 6802, es otra resistencia que está conectada a la fuente a 32 voltios. Por lo tanto, podemos poner aquí y posiblemente esté conectado también con estos terminales de aquí, ¿vale? Vamos a verlo. Ya tenemos identificado esta parte del divisor de tensión, ¿vale? Vamos a ver si se cierra aquí en este punto, que es lo más probable, y lo más probable es que sea debería ser con el terminal de referencia. Vamos a ver que este punto y este es el mismo, ¿no? Si vamos al terminal de referencia y conectamos con estas resistencias, coincide, que también coincide, ¿vale? Por lo tanto, este terminal de referencia estaría conectado de esta manera. Nos queda el cátodo, el terminal del cátodo del integrado. Como veíamos en nuestro circuito de antes, os lo vais a encontrar en serie con el fotodiodo, ¿vale? Enfrentado. Vamos a ver que el cátodo esté conectado al fotodiodo, efectivamente aquí está conectado, por lo tanto aquí sabemos que va a ir el fotodiodo conectado de esta manera. Y si recordáis, si volvemos de nuevo a nuestro circuito, el otro terminal del fotodiodo iba a una resistencia que es R1. Vamos a buscar esa resistencia y será algunas de las que están por este lado, ¿vale? Este es el otro pin del fotodiodo. Efectivamente, si volvemos aquí, el fotodiodo está conectado con la resistencia 9100. Por lo tanto, aquí podríamos dibujar una resistencia que sea la 9100 y si os fijáis el otro terminal de la resistencia R1 también tiene que estar conectado a alimentación. Por lo tanto, vamos a confirmar que la resistencia 9100 tiene el otro terminal conectado a alguna de las fuentes, la de 16 o la de 32. ¿Vale? Tiene que ser debería estar a 16 y efectivamente, o 32, en este caso es 16, por lo tanto esta resistencia iría aquí. Nos queda identificar estas dos resistencias y este condensador que tiene que estar por aquí cerca. Es muy probable que conectado con este punto o con este haya más resistencias, ¿no? Voy a probar continuidad con este terminal del diodo con las otras dos resistencias que nos falta por comprobar. Efectivamente, esta resistencia está conectada a 0,1B con el fotodiodo. Por aquí va una resistencia que es la 0,1B. Vamos a ver el otro extremo de esa resistencia. Aquí, si os dais cuenta,
está conectada al otro extremo del fotodiodo, ¿vale? Por lo tanto, este punto y este es el mismo. Nos queda, aquí tiene que haber muy probablemente algo más que conecte con el terminal de referencia, por lo que vamos a buscar alguna conexión con el terminal de referencia. Voy a poneroslo más grande, no sé si no se va a apreciar porque no tengo lupa, pero espero que se entienda, que es lo importante, ¿vale? Conectamos el terminal de referencia, me falta por identificar esta otra resistencia y efectivamente mirar, aquí hay una resistencia que está conectada con el terminal de referencia. La resistencia 8D está conectada con este terminal de referencia. Nos falta identificar esta resistencia, que es muy probable que esté conectado bien al cátodo o al terminal de referencia. Y vemos que efectivamente está con el cátodo. Por lo tanto, desde aquí sale la otra resistencia, que es la 18D. Nos falta el otro extremo de esa resistencia. Debería estar a la referencia, vamos a ver. Y en este caso no hace continuidad, por lo que es muy probable que haya un condensador de por medio, ¿vale? Vamos a comprobar este de aquí al lado y efectivamente aquí hay un condensador, que es este, y posiblemente que se cierre con el terminal de referencia. Vamos a ver, efectivamente en el otro extremo. Bueno, pues ya tenemos sacado el circuito de nuestra fuente y ya tenemos perfectamente identificadas las resistencias que forman el divisor de tensión, que era lo que queríamos. La modificación de estas resistencias, sustituir estas por un potenciómetro de valor variable y el cálculo de esas nuevas resistencias y el potenciómetro lo vamos a ver en el siguiente vídeo para no hacerlo muy largo y damos este por finalizado, ¿vale? Espero que os haya resultado de interés, que no se os haya hecho muy pesado. A mí me ha resultado muy interesante conocer cómo funcionan las fuentes conmutadas y poder actuar sobre ellas, ¿vale? En el siguiente vídeo no lo perdáis. Al que le haya gustado, darle al like, por favor suscribiros. Gracias a todos, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Un abrazo.